¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. El día de hoy en 50 años, 50 historias de Coparmex, tenemos la historia y vida del empresario Arnulfo Cabello Valdés, fundador de ACB Group, una empresa metalmecánica que ha puesto en orgullo el nombre de los laguneros en varias partes de la República. La historia contada por sus nietos Alberto, Arnulfo y Patricia. Y pues bienvenidos. ¿Qué tal, Arnulfo? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo están? Un gustazo que estén aquí. La verdad es que hoy vamos a platicar, como lo hemos hecho en este podcast de 50 años, 50 historias de un empresario importante que formó pues parte de la identidad metalmecánica de la región hace pues ya 52 años, en el 68 empezaron, 69. 69 empezó la empresa. Entonces me gustaría que ustedes como nietos me platicaran, el que guste, quién fue Arnulfo Cabello Valdés, sus inicios, de dónde es y cómo fue surgiendo la empresa. Si quieres, primero las damas, empezamos por Pati. Gracias. Me late que mis hermanos tienen un poco más de historia que yo. Pues es un hombre que viene de abajo, la verdad, admirable. Yo cuando hago recuento de la historia y de sus inicios, la verdad es que verdaderamente te das cuenta de cómo la gente que le pone amor y pasión a lo que hace, pues logra lo que él logró. Hasta donde yo tengo entendido de lo que nos han comentado mis papás, en su momento mi abuelito, mi abuelita, él solo hizo la primaria. Me acuerdo que comentaban, si mis hermanos pueden aportar algo, que creo que cuando hacía sus dibujos para hacer una cotización, o sea, lo hacía de una manera muy sencilla, porque pues obviamente hasta primaria lo que pudo haber visto de matemáticas, etcétera, pues era muy muy básico. Entonces, pues es un hombre sencillo que trabajó desde niño para poder estudiar, fue el único de tres hermanos. Aparte de él hubo dos hermanos más, Jesús y David, ¿Dónde nació él? en Saltillo, Coahuila, en La familia de él, en perdón, un es de rancho. San Juan de las Bonitas, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Sí, Ah, ok. ok. Y nació, y platícame, Alberto, ¿cuándo se viene él para acá? ¿Cuándo decide de Saltillo venirse aquí a la Lo que laguna? pasa es que él emprendió un negocio en Saltillo, no tuvo el éxito que él hubiera querido, hubo una huelga en aquel entonces él cambia totalmente de giro y cambia de residencia, se viene a Torreón primero y luego ya tiene la oportunidad en Gómez Palacio. Les platico un poquito más acerca de cómo inicia él. Él era agente de ventas de una empresa importante en la región para la venta de tanques de combustible. Básicamente su cliente principal era CFE. Debido a la pues buena relación que tenía con esa empresa, es que le dan la oportunidad a él de iniciar su propio negocio, debido a que la empresa con la que él trabajaba estaba saturada y CFE necesitaba pues alguien que le pudiera dar de alguna manera la solución en las necesidades que tenía el mercado en aquel entonces. Pero eso después de la tienda de deportes. Sí, sí. O sea, tuvo la tienda de deportes, no le fue bien y luego ya se puso a vender. Viene a Torreón, una empresa también metalmecánica. Hay un problema de huelga y bueno, pues él decide cambiarse a Gómez Palacio Durango. Y pues sí, como decían mis hermanos, o sea, sus inicios fueron bastante complejos porque pues, realmente dio un préstamo de CFE, le brindaron toda la confianza e inicia él este negocio. Era un terreno pequeño con un tejabán, algunas máquinas. Inició con 10 operarios. Pues realmente inició desde la base. Entonces de ahí se empieza a dar a conocer en la región, empieza a migrar a otros nichos de mercado. Y algo que a mí realmente me dejó marcado y es un ejemplo, la verdad, fue que él pues tenía estudios básicos, como ya comentó Patti. Él fue a Estados Unidos, aprendió inglés fluido, se fue al norte de Estados Unidos y se trajo una tecnología que no se conocía aquí en México, que era proceso de soldadura por TIC, o sea, un proceso muy sofisticado en aquellos años. Y fue de los pioneros en aquel entonces en la aplicación de esa soldadura, y eso le abrió las puertas de empresas importantes, lecheras, Lala, etcétera,
en Saltillo. Entonces eso le generó un crecimiento en un plazo corto. De hecho se asoció con una persona extranjera y formó una nueva empresa, Equipos Inoxidables del Norte. Entonces Equipos Metálicos era básicamente fabricación de equipos en acero al carbón, y luego nace Equipos Inoxidables, que estaba dedicado a la fabricación de equipos inoxidables. Y tú tenías un año cuando empezó ACB Group. Exacto. ¿Tú cuántos más o menos? Pues 4 años. 4 años, y tú, no se dice. Exacto, no se dice. No sé si Arnulfo, porque es padre y interesante irnos tantitito más atrás un poco. Yo entiendo que lo que fabricaba de uniformes era para el equipo de los zaraperos. Digo, interesante, Sí. porque vaya, pues son el equipo de Era de una, béisbol. era una tienda de deportes, pero él fabricaba los uniformes. Sí. Vendía guantes, hacían los uniformes, vendía bates. De hecho, él fue varias veces a Louisville, Kentucky, Tal vez. que es donde hacen la fábrica principal de Estados Unidos De bats. fabricación de bats. Y así empezó él, con esa fábrica de deportes. Después creo que tuvo una tienda de material eléctrico, Sí. que se quedó un hermano de él después con esa tienda en Que es Saltillo. Casa Cabello. Casa Cabello en Saltillo. No conocí. Y pues básicamente ese fue su paso por tienda de deportes. Pero en la Después, tienda de deportes dicen que no le fue tan bien, o sea, no. mira, yo ahí, por ejemplo, Alberto comentó que es verdad que le fue mal por una huelga, pero la situación fue la siguiente. Aparte de la tienda de deportes, él fabricaba calzado industrial, y su principal proveedor, perdón, su principal cliente o principales clientes eran en el norte de Coahuila las minas de carbón. Hubo una huelga muy grande de las minas de carbón y tenía muchas deudas pendientes porque le pagaran de producto que entregó, nunca le pagaron, y eso fue lo que hizo que pues que no Tuviera que tuviera los medios para poder seguir trabajando, y fue cuando se vino para acá para Torreón. Torreón. A trabajar como vendedor de una empresa metalmecánica que le Sí. surte a comisión. Sí. Y luego Así ya es. después no le daba abasto a comisión y dijo, no, pues yo pongo mi negocito con un préstamo de comisión. Fíjense, Un cómo, amigo, ¿verdad? cómo empiezan Sí. las empresas así con 10 trabajadores, ¿verdad? Me dijeron. Pues resultó, la verdad siempre fue muy dedicado, muy responsable, cuidaba mucho a sus clientes, pues era su enfoque, y era muy buen patrón. O sea, las personas con las que digo, actualmente tenemos un par de colaboradores que trabajaron Para para tu mi abuelo, y pues hablan bien de él. De hecho, como Patti decía, personas que lo conocieron siempre han hablado de él, muy recto, muy formal, un muy buen empresario, era muy gente, era una persona que valía mucho, y yo creo que pues la mejor y la mayor herencia que hemos tenido de nuestros padres y abuelos pues es precisamente los principios y valores, ¿no? ¿Y tú cómo lo recuerdas, Ah. Pati? ¿Cómo recuerdas a tu abuelo? Oye, tengo unas anécdotas que me encantan. Mi abuelito, tú lo veías y decías, ay, está enojado, era súper serio, súper seco, muy firme, pero a la vez de verdad ser una persona muy, respetable, muy querida, muy admirada. Me acuerdo que una vez lo acompañé al banco, un banco que estaba abajo del edificio Monterrey. Y me acuerdo que ahí como que se rompió un poco el que siempre me sentía yo de que, ay, no sabía enojar mi abuelito, ay, está muy serio. Y me ¿Qué edad acuerdo, tenías tú más o menos? pues yo creo que estaría como en primaria, secundaria, a lo mejor unos 13, 15 años, pero lo Ujú. acompaño al banco y entonces al entrar el ejecutivo se acerca y lo saluda, don Arnulfo, ¿cómo amaneció? Ah, mire, le presento, y le presentó a una persona, a un señor que estaba ahí en el banco, y me encantó la forma en que se presenta, porque dice, mucho gusto, Arnulfo Cabello sin cabello, porque mi abuelito siempre estaba, pues sí, como que, vaya, peloncito, pues no tenía Rapado, cabello. sí. Mi Sí, abuelo era calvo sí. y se pelaba totalmente La a rapa. Entonces era lindo ver la manera tan bonita en que se presentaba, porque así como que rompía el hielo, pero no perdía su formalidad, su presencia, la verdad imponía. Pero tengo recuerdos así, padres como ese, y uno que yo creo que es el que más me ha marcado,
Es el de, no sé si mis hermanos lo recordarán, cada fin de semana llevábamos nuestros cuadernos cuando íbamos a casa de mis abuelitos, que íbamos todos los fines de semana. Entonces teníamos que llevar nuestros cuadernos de la semana de la escuela y donde mi abuelito encontrara una falta de ortografía, no hombre, era ya sabes, la llamada de atención, no, y nos ponía a hacer, 10 planas sí, de la 100 palabra mal veces o no, escrita. pero la palabra mal escrita y nos ponía a hacer planas enteras de la palabra de manera correcta. Entonces sí, mi abuelito trató siempre de que fuéramos súper estudiosos, súper correctos, al comer siempre también me acuerdo, derechos, los codos no se ponen sobre la mesa, entonces siempre buscó así que estuviéramos muy, muy correctos en todos los renglones, en el estudio, era buenísimo para las matemáticas, no sé si se acuerdan, empezábamos de repente ya a usar la calculadora y nos ponía las operaciones, 320 más 18, y uno apenas prendiendo la calculadora y mi abuelito ya le daba a uno la respuesta. Entonces era un hombre que después de saber el nivel de estudios que tuvo hasta primaria, cómo logró su inglés, me acuerdo que se compraba sus revistas de National Geographic, y cómo se formó en todo, o sea, Sí, autodidacta, podríamos llamarle como tal, porque él Así aprendió es. solo. literal. Ahorita Alberto hablaba de los valores y una parte importante de los valores de Coparmex es que la familia es un eje que no puedes ser un empresario completo si no tienes esta integralidad de la familia. ¿Cómo era él en familia? ¿Cómo era su abuelita? ¿Cómo su abuelita convivía y en qué le ayudaba la abuelita de ustedes a don Arnulfo a que pudiera llevar un negocio pues del tamaño que lo tenía? Pues fue la compañera de mi abuelito gran parte de su vida, lo apoyaba, lo motivaba, lo atendía. Y mi abuelo, pues feliz con ella, tuvieron 3 hijos. Mi papá, que fue el mayor, y 2 tías. Eh, pues iba a trabajar todos los días muy temprano. O sea, mi abuelo era el que... Mi abuelito llevaba el negocio como yo pienso las gentes de esa época. Hasta me acuerdo que decía mi papá, no, tu abuelito trae el negocio en las bolsas. En una trae los pedidos y en otra trae la chequera. Muy trabajador, se levantaba muy temprano, pero siempre respetando sus horas de comida, sus horas de sueño. Y pues sí, o sea, se llevaban muy bien mi abuelito y mi abuelita, fueron muy felices muchos años. Mi abuelo murió de 75, si no estoy mal, por ahí. ¿Cuántos años tenía la empresa cuando murió su abuelo? Híjole, pues, Mi 30 y abuelito, tantos mi años. abuelito, si no mal recuerdo, murió en el 86, 86. en 1986. O sea, la empresa ya tenía sus 30 y tantos años. Así es. Sí, así es. Para el tiempo en que muere mi abuelo ya tenía 2 empresas, una dedicada al acero al carbón y otra especializada en acero inoxidable. Entonces ya había crecido en forma importante. Sí. Inició con 10 operadores y si mal no estoy, debió haber terminado con 60 o un poquito más. Inició con un cliente y terminó con 10 clientes. Todos hablaban muy bien de él. O sea, a mí me tocó incluso seguir algunos clientes de una u otra forma y siempre hubo muy buenos comentarios de la forma como conducía el negocio de mi abuelo y cómo cumplía con sus responsabilidades y compromisos. ¿No? Y así como a Pati que la llevaba al banco, ¿ustedes tienen alguna anécdota que los involucrara Sí. en el negocio desde niños? Sí, a mí la verdad también me dejó marcado mucho el hecho de que sí era muy, nos enseñó algo que para mí vale mucho, a saber tratar con las personas y las personas que nos ayudan desde los primeros, de los puestos más básicos. Incluso él nos fomentaba mucho el que podíamos compartir los alimentos con los muchachos. Me acuerdo que mi mamá, pues en aquel entonces estábamos chicos, yo creo que habré empezado a trabajar a los 10 años quizás, bueno, pues algo un poco informal, veníamos de vacaciones. Sí, lavar Vivíamos fierros y en cosas así. Saltillo. Mi abuelo era de que desde limpiar sanitarios y limpiar las áreas y empezamos desde lo más básico. Pero algo sobre todo más importante creo es que nos enseñó a tratar a las personas que
nos ayudaban a nosotros a que el negocio siguiera adelante. O sea, fue algo que a mí me dejó muy marcado, fueron muy buenas lecciones de aprendizaje, y bueno, hemos tratado los hermanos y servidor de seguir ese camino de reconocer a todos aquellos que nos apoyan, el recurso humano que es tan importante. Sí, en los que es negocios, una frase ¿no? también de J.W. Marrio, de que cuida a tus colaboradores se van a encargar de cuidar a tus clientes. Así es. Y a la larga el negocio se va a cuidar solo. Así es. Entonces, pues esa es una parte muy padre pero lo tienes que vivir, porque hay veces que lo dices, pero en la realidad no lo haces, ¿no? Nos enseñó a trabajar. Yo me acuerdo que Humberto, mi primo de Matamoros, Tamaulipas, que es de mi edad, y Alfonso, mi hermano, que es un año menor que yo, 1 año y medio, veníamos de vacaciones y mi abuelo nos llevaba a trabajar al negocio. Me acuerdo que mi primo Humberto no le gustaba mucho trabajar, porque era trabajo físico, y él se quedaba sentado en los sillones enfrente del escritorio de mi abuelito, y con su acento entre regio o tamaulipeco. No, hombre, no, abuelito, yo no vengo a trabajar, yo vengo de vacaciones. Sí. Que en realidad veníamos de vacaciones. Hace cuenta lo estoy escuchando. No, hombre, sí. No, abuelito. Idéntico, así era mi primo. Sí. Pero Alfonso, mi hermano, y yo, sí nos interesaba trabajar, porque aparte de que nos ganábamos un dinerito, pues nos entreteníamos, o sea, pues no estar ahí sentado todo el día. Toda la mañana. Y me acuerdo, mi abuelo hacía tanques elevados metálicos para agua, de los que usaban mucho. Todavía existe algún ejido donde ves los tanques elevados, y todos los tanques elevados tienen escaleras que son soleras y son barrotes para subir a revisar el tanque. Nuestro trabajo era cortar las varillas, pero en aquel entonces no existía como ahora cierracintas hidráulicas ni cosas tan sofisticadas como existe ahorita. Era un arco cegueta. Sí, más rudimentario. Y a mano. Acabamos con las manos todas ampolladas y sangradas. Nos pagaba a $1 cada varilla. Entonces, por ganar mucho dinero, cortar y cortar y cortar, pero por apurarnos tanto, rompíamos las ceguetas. Y entonces un día me acuerdo, estando yo de testigo, entra el jefe de taller con mi abuelito y le dice: ¿sabe qué, señor? Este negocio se me hace que no le está funcionando, porque están rompiendo más ceguetas de lo que están produciendo. Ay, y le contesté a mi abuelito, me acuerdo perfectamente bien: a mí no me interesa lo que gaste, me interesa que aprendan a trabajar y que sepan trabajar, y nada más eso. O sea, me cueste lo que me cueste. Y ustedes vivían en Saltillo, entonces si venían cada determinado tiempo. Vivimos en la Ciudad de México, luego a Torreón, Saltillo, y regresamos nuevamente a Torreón. Y ahí es donde se nos dio la oportunidad. Digo, pues son accidentes de la vida. Realmente nunca pensamos que íbamos a vivir aquí en Torreón. Nosotros nos hacíamos ya en Saltillo, ¿no? Y esa fue la gran oportunidad que tuvimos, de alguna manera, de continuar el negocio. Porque pues realmente no hubiera habido quien de las otras familias que pudieran darle continuidad al negocio, ¿no? Y así es como nos quedamos ya aquí en Torreón desde ya hace bastantes años, y bueno, pues es una satisfacción, porque al final de cuentas pues somos la tercera generación de Grupo ACB. Y eso es difícil de platicar. De acuerdo a Secretaría de Economía, el 80% de las empresas en México quiebran antes de los 2 primeros años y el 95% quiebran antes de los primeros 6. Y entonces, viendo estos datos de ya pasar 3 generaciones, ustedes es un caso atípico por el tema primero de la sucesión. El tema de la sucesión es un tema que hasta cierto punto es difícil, sobre todo cuando hay más hijos, etcétera. Y luego ustedes ya tercera, pues imagínense, ya se vuelve todavía más complicado, pero vemos una empresa de éxito, una empresa grande, una empresa que ha logrado hacer bien las cosas. Parte del hacer bien las cosas, yo veo, y aquí voy a entretenerme contigo, Pati, un poquito, es el tema de que durante mucho tiempo yo siento que el empresariado
empezó a ver que la labor del empresario era como una isla donde yo veo que mi empresa gane dinero y nada más, ¿sí? Pero de repente, y en este podcast he tenido invitados y he tenido muchos donde les pregunto, oye, pero también hay que involucrarse en la comunidad, involucrarse en consejos, en patronatos, involucrarse en el tema de participar en temas sociales, en el tema de cómo me involucro. Y a ti pues te ubico porque pues estás en el consejo de FOMEC, estás en el consejo de TEC de Monterrey, estás en un montón, en Canacintra, estás en un montón de cosas. Y yo creo que, ¿qué les decía su abuelo y también la familia en general para el tema de la participación? Porque es importante participar en sociedad. Y si quieres empieza tú y luego ya después los que quieran. Me tocó una vez acompañarlo a recibir un reconocimiento, no sé si lo ubican el cuadro así como en tercera dimensión. Recibí un reconocimiento muy padre en Canacintra, bueno, pues en aquellas épocas en Canacintra Gómez Palacio. Y bueno, pues sí, efectivamente tengo una participación en diferentes grupos y consejos, pero yo creo que la base de todo es, sí, por supuesto, pues la esencia y el pilar fundamental es la empresa, el que pues podamos ir creciendo. La verdad es que si te regresas tantitito para no desviarme del tema, pues lo que mi abuelito inició con un promedio de 10, 13 trabajadores a lo que tenemos ahora. ¿Que 300 o más? 450. 450. Y ser ahora 100% exportadores desde hace como 20 años, más Desde o el menos. 98. Desde el 90 y tanto, sí, 98. Sí, Premio Nacional de Exportación. Premio y la verdad Nacional es de que varios Exportación. premios que han tenido importantes. Entonces, pues sí, verdaderamente que lo principal, pues es nuestro recurso humano, es la gente. Podemos tener el recurso material, financiero, tecnología, etcétera, pero pues la base fundamental es el recurso humano. Y evidentemente que el poder participar en diferentes grupos, consejos, etcétera, pues nos abre un poco la posibilidad como empresa. Yo siempre lo digo, pues aportar un granito de arena para que el país y el mundo y la vida pueda ser diferente y mejor, porque pues finalmente somos un todo, ¿no? Lo que cada uno de nosotros hagamos en la trinchera donde estemos, sea profesional o personalmente hablando, y que podamos hacer algo positivo que genere un impacto favorable y enriquecedor para la región, pues habla también muy bien de uno como persona, el que no solamente estamos en el tema negocio, que nos vaya bien y seguir creciendo, sino también llevar un poco de la mano a la comunidad, pues para poder mejorar todos. Finalmente nosotros, nuestras familias, nuestros hijos sobre todo, Sus trabajadores. exactamente, la empresa, pues podamos tener una mejor calidad de vida, ¿no? Si hacemos una labor entre todos, de mejorar en todos los renglones y en todos los aspectos, pues es algo que finalmente regresa con nosotros de manera positiva. Es mi filosofía de pensamiento. Y ustedes son de las empresas, podríamos decir, de las más importantes de Gómez Palacio. O sea, de hecho, pues tienen hasta un pequeño parque industrial en crecimiento que no sé cuántos años tiene, pero están desarrollando una región que necesita ser desarrollada, pero son de los pilares de la defensa de Gómez Palacio como uno de los polos de crecimiento a nivel nacional, que a lo mejor en un futuro pues ustedes pusieron el ejemplo, ¿no? Ustedes, ya me refiero a ustedes tres, ya su abuelo algo les dejó en la parte del empresariado. Cuando su abuelo platicaba, y esta parte es importante para mí, ¿qué consejos, vamos a poner, quiero que se imaginen, y esto quiero que cada uno me dé una respuesta, si estuviera un chavo que va empezando, o ustedes que quisieran empezar a emprender en un negocio, ¿qué consejo les hubiera dado su abuelo a un empresario que va empezando? Ser perseverante. O sea, creo yo que actualmente los jóvenes quieren tener resultados rápidos. Lo veo no solamente en el ámbito como empleados, sino también como emprendedores. Quisieran tener un retorno de inversión o un resultado inmediato. Desafortunadamente el mercado ahora pues es mucho más agresivo que antes. Es muy poco probable que alguien pueda tener éxito y retorno de inversión inmediato, y por ello mi consejo sería, o el consejo que nos podría dar mi abuelo, mi padre, sería Ser pues, perseverante. ser perseverante y ser prudente, y
no esperes un resultado inmediato, sino tienes que ir poco a poco, ir cosechando, y luego ya podrás obtener los resultados, los frutos de eso que cosechaste. Pero creo yo que en el mundo actual, con las nuevas generaciones, se vuelve más difícil. O sea, y lo quieren todo más rápido, exacto. Realmente rápidamente se desesperan y están cambiando rápidamente de un lugar a otro, y eso, aparte que pues no da una buena impresión, luego cuando haces los análisis de tal o cual candidato y ves que ha tenido muchos trabajos. Exactamente, eso no ayuda, no es una muy buena referencia. Cuando emprenden un negocio, de igual forma, o sea, no es inmediato, a pesar de que hagas un buen estudio de mercado y hayas elegido un negocio ad hoc o que sea potencialmente exitoso, pues no necesariamente vaya a ser esto así, porque el mercado está cambiando. A mí me toca la parte comercial en Grupo ACB y me doy cuenta que esto está cambiando día con día, o sea, todo te afecta. Decías hace un momento, bueno, nosotros no somos un ente totalmente una isla, sino que dependemos mucho de todo el entorno global. A nosotros nos ha afectado la situación, la guerra que hubo, o de alguna manera lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Muchos commodities nos están afectando actualmente. Nos ha afectado también lo que sucedió en la guerra comercial que hubo entre China y Estados Unidos. En fin, hay muchos factores externos que pensaríamos que no van a afectar y que sí afectan, y afectan mucho. Entonces tienes que cambiar, tienes que ser camaleónico. Todos los días tienes que, de alguna manera, acoplarte o ser de alguna manera flexible. Sí, tener tu plan estratégico, tus objetivos, tus metas muy claras, pero tienes que adaptarte a las condiciones del mercado. Ok, Pati, ¿qué consejos le darías tú o tu abuelo a un joven que va empezando? Pues yo pienso que el compromiso, el amor al trabajo, porque como decía Arnulfo, mi hermano, sí, yo recuerdo que en algún momento mi papá decía, no sé, cuando empezamos a exportar y que había algún embarque y que ya era tarde, nos tenía que hablar para decirnos, ya vénganse a la casa porque ya son las 11 de la noche y no, es que no hemos terminado de embarcar, y la papelería, etcétera. Entonces, el que le puedas tener verdaderamente amor, pasión al trabajo, compromiso, y sobre todo yo creo que algo muy clave es ser humilde, porque pues lo vimos también en la historia de mi abuelo. O sea, como puedes estar un día arriba, puede ser que mañana suceda algo, y pues la vida es muy cambiante y no sabemos dónde vamos a estar mañana. Así que el trabajo que pueda tener un emprendedor, que lo valore, que sea humilde, que sea sencillo y que sea muy comprometido con lo que hace cada día. Muy bien. ¿Y tú, Arnulfo? Pues, obviamente, emprendedor, persistente, honesto. Sin honestidad no hay nada para adelante. Y pues que sea trabajador y que le ponga amor y empeño por lo que hace, para que aunque no sea como dicen los futbolistas o los deportistas, que por lo general los buenos ganan mucho dinero y te dicen, fíjate, gano dinero por hacer lo que me gusta. Por hacer lo que me gusta. Acá no por ser metalmecánico, de construcción, de refacciones, ferretería, X. Tener pasión y que te guste lo que haces para que tu negocio sea éxito. Sí, para que haya una llama, porque pues hay momentos difíciles en los empresarios, en los nuevos empresarios, que no siempre es miel sobre hojueles, ¿no? Y para todos. Y es que nadie sabe lo que hay atrás. Y yo creo que la llama que te puede ayudar a mantenerte fuerte en esos momentos difíciles es la pasión, que es algo que te gusta. Me gustaría saber, porque es una historia peculiar, por varias razones. La primera es, no quiero decir que sea la única, pero es peculiar. La primera son 3 hermanos que dirigen una empresa, por lo general sí se da, pero no es tan común. Y el segundo, la participación, y no lo quiero decir de ninguna manera que suene, más bien quiero que suene como algo muy positivo, el hecho de una mujer en un puesto directivo
que por lo general las familias antes eran más como de relegar a la mujer en otro, y tú, Pati, has adquirido un papel de liderazgo empresarial aquí en la región bastante importante, y creo que quiero que me platiquen un poco la historia de cómo llegan ustedes a la empresa. Ustedes se vienen con su papá desde Saltillo, ya voy a cambiar la historia de su abuelo y ahora ya me voy a ir con ustedes tres. ¿Quién es el primero que entra a la empresa? ¿Por qué entra? Y luego, ¿cómo van entrando los demás? Yo entré... ¿Qué edad tenías? Yo estaba estudiando, cuando nos venimos de Saltillo, yo ya había hecho allá la mitad de la prepa. Pero cuando llegué aquí, no me revalidaron los estudios porque yo ya estaba haciendo una prepa técnica. Estaba en el CECIT 330. Y entonces aquí entramos a la prepa, al TEC de Monterrey, y no me revalidaron los estudios. O sea, vamos a decir, no es perder. O sea, le invertía ya 1 año y medio de estudios, los cuales me sirvieron mucho, y aquí volví a empezar la prepa. Entonces, partiendo de esa base, yo empecé a trabajar con mi abuelito a los 19 años, yo creo, 18, 19 años, que ya había trabajado igual que mis hermanos. Lavando fierros y cortando varillas y todo eso. Pero ya vamos a decir, trabajo formal, que me acuerdo que con mi abuelito arreglé los horarios de tal manera para poder ir a clases y luego regresar a trabajar, ir a clases, regresar a trabajar. O sea, era una combinación entre la prepa y el trabajo. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por la lana? ¿Lo hiciste porque te gustaba? ¿Porque le viste y dijiste, bueno, pues aquí hay futuro? Lo hice porque me gustaba. Desde chiquito me encantó la cuestión metalmecánica, los fierros. De hecho, por eso estudié ingeniero mecánico administrador, porque me gusta ese segmento. Y por ayudar a mi abuelito. Mi abuelito ya era una persona grande. Estamos hablando que pues yo empecé a trabajar, si no mal recuerdo, en el 81, creo, 80, 81. Mi abuelo muere en el 85. Entonces, yo empecé en esa época a trabajar. Y chavillo, ¿y de qué entraste a trabajar? ¿Qué es lo que hacías? O sea, ¿de qué te contrataron, pues? Bueno, o sea, vamos a decir que era... Practicante. Pues sí, practicante, pero le ayudaba en todo a él para aprender de algo de contabilidad, de administración, de comprar materiales, de visitar a los clientes. O sea, un poco de todo, que era lo que él hacía. Ok, y luego, ¿quién de los dos siguió en entrar al negocio? No sé, no me acuerdo. Pero bueno. Entraron juntos. Pues bueno, nacimos en México todos. Yo me acuerdo que de México directo nos venimos aquí a Torreón, estuvimos 1 año y me acuerdo que hice aquí preprimaria en el colegio Los Ángeles. Y después, como dice Alberto, mi papá realmente su fuerte fue el tema de la política. Entonces, pues tuvo puestos importantes en diferentes dependencias gubernamentales. Y es por eso que lo mueven otra vez. De hecho, muy rápido, él se fue. Apenas estábamos como que acomodándonos aquí en Torreón y ya no, pues él ya no estuvo aquí con nosotros en lo que terminamos el ciclo escolar. En cuanto terminamos, pues ya nos fuimos con él a Saltillo. Yo hice toda mi primaria en Saltillo y luego regresamos a Torreón. Y ya, bueno, aquí empiezo con la secundaria, la prepa y bueno, pues ya hasta la actualidad. Pero yo me acuerdo algo muy particular conmigo, por el hecho de ser mujer, tal vez un poco. Pues sí, la verdad es que con todo el cariño y el respeto para mis hermanos, pero sí, mi papá me tenía... Eras la conce, ¿no? Sí, pues estaba buscando una palabra. Ya nomás los dos hacen así sí. Con la cabeza. Dices, sí, pues la verdad conce. Sí, me cuidaba mucho, me quería mucho. Entonces... Hubo una situación de que la señorita que estaba, la señora en el área administrativa que le ayudaba a mi abuelito Reina, se incapacitaba por maternidad, pero todavía había un tiempo suficiente para que contrataran y capacitaran a alguien. Pero donde que mucho antes de que llegara el tiempo de la incapacidad, tuvo alguna situación de salud y entonces se tuvo que ir mucho antes, como a los 5 meses. Entonces ya no les dio tiempo de preparar a nadie y como que no encontraron algo así rápido y me dijo mi papá, bueno, te puedes venir a ayudarnos.
Y ya, total, estuve ahí con ellos. De hecho, de inicio yo estaba solamente... ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que debía de haber tenido como unos 16, 17 años. Chavitilla. Sí. Entonces, yo estaba nada más en la empresa de equipos inoxidables, o sea, que se especializaba en inoxidable, porque pues Arnulfo, mi hermano, estaba en la otra empresa. Y ya cuando yo entro, pues realmente entré a la parte administrativa. En aquella época era arrastra el lápiz para el cálculo de nóminas, impuestos, la cédula de liquidación de seguro social. Las tablas Teo, ¿cómo se llaman? Sí, entonces, pues ya, algo aprendí. La verdad, yo me acuerdo, como dice Arnulfo, del jefe de taller. Yo creo que también si le decía a mi abuelito que yo no era rentable, porque cada vez que hacía una factura, pues me equivocaba en una letra y volvía a hacer la factura. Entonces, para hacer una factura echaba a perder como 30. Pero bueno, antes no había timbrado, sí, que salía, ahora sí, sale más caro. Pero bueno, realmente no era algo que le encantaba a mi papá que yo trabajara. Y bueno, pues finalmente se acaba la época de la incapacidad y ya cuando regresa, pues recibió buenos comentarios de mi labor. Tu participación. Sí, y entonces dice mi papá, no, bueno, pues quédate, porque por ejemplo el contador tenía 1000 cosas sin archivar, o sea, muchas cosas que desde ordenar archivo de ejercicios anteriores, etcétera, etcétera. Entonces ya me quedo de manera formal y entonces fui la única que cuando inicia no se queda en un solo negocio, me quedé llevando las chequeras, el seguro, cosas administrativas de las dos empresas. ¿Y qué estudiaste tú de carrera? Yo me recibí de licenciada en Relaciones Industriales de la Universidad Iberoamericana y hice mi maestría en Administración y Alta Dirección también. O sea, tú más sobre administración. Sí, sí. Oye, no, pues muy padre. ¿Y tú, Alberto, cómo llegas al negocio? Pues también como Arnulfo y Patricia empecé de muy joven, desde los 10 años, pero ya formalmente me dieron de alta a los 18. Empecé como ayudante, de hecho fui ayudante del que es hoy el gerente de ingeniería. Sí, es uno de los pocos que quedan trabajando desde mi abuelo. Y bueno, pues de ahí inicié como ayudante, luego me promovieron como soldador y de soldador me promovieron como supervisor de una de las plantas y luego fui supervisor de las dos plantas. Llegué a ser jefe de supervisores y luego subgerente de producción, luego gerente de producción. Estuve en producción como 20 años, yo creo. Y después, por azares del destino, cambio a ventas. Nada que ver con mi perfil, porque yo estudié ingeniería industrial y de sistemas. Siempre me gustó mucho toda la parte de sistemas de producción, sistemas de calidad, controles estadísticos y demás. De hecho, hice una maestría de calidad y productividad. Sucedió algo interesante en el Inter cuando por alguna razón se tuvo que ir el jefe de taller, que era la persona que tenía el mayor conocimiento en aquel entonces. Me acuerdo que hubo una disyuntiva, me dice mi papá, si quieres te puedes quedar a trabajar con nosotros, porque era como el que tenía un poquito más de conocimiento en la parte técnica, o sigue estudiando. Entonces le dije, no, sabes que yo quiero seguir estudiando y quiero seguir en el negocio. Entonces encontré una universidad nocturna y terminé mi universidad. Y aparte pude... ¿Aquí en Torreón? Sí, la UAL. El UAL tenía una opción, la nocturna. De 7 a 11. Y ahí es donde conocí a mi actual esposa. Sí, yo estudié en la UAL en la nocturna, de 7 a 11. Ándale, ese horario. Somos colegas. Y fue muy bueno porque pues ahí fue donde conocí a mi esposa. A la doña de sus quincenas. A la doña de mis quincenas. Pero la verdad yo nunca me quedé muy satisfecho con... Sí te dijo la señora, hablas de mí en la entrevista, porque la voy a ver, Siempre me quedó, pues, vamos, como que sentí que no fue lo que yo hubiera querido porque se distraía uno mucho. Pues realmente salías del trabajo y te ibas a la universidad y entonces como que no lo aproveché al máximo y dije no, tengo que hacer algo que me guste y por eso es que me empeñé a la maestría y ahí fue donde creo yo que pude capitalizar todo el aprendizaje y la experiencia de la empresa y donde pude aprender un poquito del inglés porque pues tratamos con clientes extranjeros. Puro cliente extranjero, ¿no? Y bueno, pues un poquito la necesidad y pues la práctica y demás. Y bueno, pues actualmente estoy a cargo de todo lo que es... el área comercial. El área comercial. Y
aprendes Me todos los dejas. días. O sea, tenemos clientes de muchas partes del mundo y cada país tiene su cultura, tiene su forma de hacer negocios y es muy interesante porque más que verlo como un problema, porque sí exigen demasiado, aprendes mucho y bueno, creo que todo ese aprendizaje ha servido para abrir nuevas Y puertas. te llevas lo mejor de cada cultura, ¿no? Claro, definitivamente. O sea, tratamos con chinos, alemanes, ingleses, americanos, canadienses, o sea, de muchas partes del Ajá. mundo y todos contribuyen y toman lo mejor de cada uno pues para hacernos más fuertes y poder dar al mundo por lo mejor de ACB, ¿verdad? Sí, yo me llevo otros aprendizajes de ustedes. Me llevo un aprendizaje que es el tema de, que lo han mencionado, a lo mejor sin darse cuenta y lo leo entre líneas, la importancia de los trabajadores y de llevarse bien con ellos y de tratar de ser empático y humilde con el personal y el tema de, por ejemplo, el tema de las ventas, qué bueno que tú eras el que estabas desde, obviamente los tres, pero en diferentes áreas, pero tú en la tema de jefe de taller, producción, etcétera, o sea, sabes cómo, lo que vas a vender, sabes cómo está hecho y sabes que está hecho con calidad porque tú estuviste dentro del proceso directamente en la producción, entonces esa parte creo que ayuda mucho a vender, cuando estás seguro de lo que haces, creo que cuando lo vendes, pues yo estuve ahí haciéndolo. Yo me acuerdo mucho cuando llegó Wonder, a competir contra Bimbo, que después lo compra Bimbo, pero cuando llega, las personas que hacían el pan iban a los supers como promotores y te decían, yo hice este pan, y yo sé la calidad con la que está hecha, entonces más o menos es el ejemplo, ¿no? Y cada uno supieron encontrar su lugar y hasta la fecha lo están haciendo. En este proceso de convertirse en una empresa exportadora importante, pues no todo, ahorita lo decía Patti, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Platíquenme de en Estados Unidos y en algunas partes de México hay una modalidad que se llama Fuck Up Nights, donde el expositor pasa a hablar de algo que se equivocó y que aprendió de ese error. Platíquenme algún fracaso que hayan tenido en este proceso y que aprendieron de este fracaso y cómo los ayudó a mejorar este fracaso, de lo que me puedan platicar. Uno fue en el 98, cuando vienen por primera vez a ACB, en aquel entonces Equipos Inoxidables, dos auditores de General Electric Houston, precisamente con la intención de que nosotros, ACB en México, comenzáramos la fabricación de unos paneles que eran los que se usaban para ciertas unidades de generación de potencia eléctrica. Recuerdo muy bien que, bueno, esas dos personas, pues nos decían, no tienes lo necesario para poder cumplir. En aquel entonces no teníamos ningún tipo de certificación, teníamos un sistema poco robusto de calidad. Había muchas carencias. Uno de ellos, que en paz descanse, nos dijo, ingeniero, yo le voy a apoyar en lo que sea necesario, pero usted tiene que hacerlos, confiamos en ustedes, venimos desde Houston hasta acá porque nos dieron buenas referencias de ustedes y tienen que lograrlo. Y lo logramos, a pesar de que tuvimos 1001 complicación, o sea, fue muy arduo, muy difícil. No le perdieron hasta dinero, ¿ah? Me imagino. Yo creo que sí. Con la merma y todos los problemas que te da. Más que nada los problemas más complejos fueron el hacer ciertos dobleces que no contábamos con una máquina de control numérico. Creo que en aquel entonces ni había siquiera. Entonces eran procesos manuales y para dar las medidas que ellos pedían pues era muy complicado. Entonces hubo mucha merma, muchos retrabajos, pero al final logramos el cometido, o sea, se logró cumplir con las especificaciones y requerimientos del cliente. Esa fue una experiencia que tuvimos en aquel entonces y a pesar de todo eso iniciamos bien y fue lo que nos dio el repunte y fue General Electric el que nos abrió las puertas con todos los demás clientes. Prácticamente la mejor carta de presentación que hemos tenido desde que iniciamos en el 98 las exportaciones fue General Electric. Y otro suceso, otro aprendizaje, otra situación que tuvimos fue un poquito más adelante con lo de Enro. Nosotros precisamente como General Electric pues nos daba más de lo que podíamos hacer. O sea, hubo temporadas en las cuales con ellos únicamente como cliente teníamos rebasada nuestra capacidad de planta. Nunca nos dimos a la búsqueda de nuevos clientes porque no era necesario, la verdad. Entonces sucede la quiebra de Enro en el 2001, en diciembre de 2001.
creo que un poquito antes, pero ya la anunciaron realmente en el 2001. Y Enro era la principal, o sea, General Electric era Enro su principal cliente. Y bueno, pues era una cadena, ¿no? Entonces quiebra Enro y luego después tiene problemas serios General Electric. Y pues nos lleva a nosotros también en todo este problema, ¿no? Entonces bajaron mucho las ventas, un problema muy serio en ACB. Y es que después de esto empezamos a cambiar nuestra estrategia de negocios para hacer de un solo cliente, hacer un portafolio de diferentes nichos de mercado y sectores. Sí, poner los huevos en varias canastas. Actualmente, por citar los principales, estamos en el sector médico. Se exportamos para China y Estados Unidos. Somos la única empresa en México que fabricamos las unidades de imagenología o los escáneres para General Electric. En Mobility estamos en Siemens y Alstom. En potencia eléctrica estamos con varios clientes como Siemens, GE. En fin, tenemos diferentes nichos de mercado y cuando baja uno, pues sube el otro. Ahora con la pandemia, estos últimos 3 años, pues subió mucho la parte de médica, y eso nos ayudó con lo que bajó, porque Sí, Mobility bajó mucho por transporte y demás, y potencia eléctrica también bajó un poquito. Entonces ahora volvió a repuntar, porque lo que se dejó de fabricar en los años pasados, pues de alguna manera las ciudades Lo necesitan están los solicitando. servicios, y se ha aumentado en forma importante las ventas en esos sectores también. Sí, es un portafolio diversificado que te permite en una crisis poder salir con uno en lugar de otro, ¿no? Así es. Algo que recuerdes tú, Arnulfo, y ahorita voy a ir contigo, Pati, de algo que haya pasado en este proceso de convertirse en una empresa exportadora importante, de algún error que hayas dicho, mira, pasó esto, pero aprendimos esto. Pues yo recuerdo mucho un error grave que tuvimos con una empresa, con Arding. Y ya volteé a Pati. Ay, Arding, sí. Estados Unidos. Pega en el bolsillo. Tuvimos ¿Qué hace Arding? Arding es una empresa consolidadora de proyectos para, este caso fue Estados Unidos, para unas, vamos a decir, chimeneas para una planta eléctrica. Ah, ok. No me acuerdo en qué ciudad de Estados Enorme, como de Unidos. 26 metros o como cuánto me diría. Como 50. Sí. Hubo algunos problemas, detectaron allá en algunas soldaduras que nadie las vio, o sea, con todas las pruebas que se le hicieron, lo que teníamos aquí presencia de los auditores de la empresa, nunca nadie detectamos nada. Allá detectaron a la hora de estar instalando. Y para no irme muy allá, si no mal recuerdo, ese error nos costó más de $1 millón. Órale. Entonces, ¿Y qué sí, aprendizaje les trajo? pues que tenemos que confiarnos menos, porque por suponer que sabemos y que tenemos inspectores externos, y ponernos a hacer nuestro trabajo como debe ser bien ya la primera. Eso. Sí, hay una frase que me gusta mucho de Al Rice que dice que el éxito lleva a la arrogancia y la arrogancia lleva al fracaso. Entonces cuando te vuelves arrogante en tu trabajo de decir, ya me las sé todas, es donde empiezan a salir los errores. Y bueno, tú siempre tienes que estar humilde, como dice Pati, aprendiendo y tratando de decir, bueno, apenas voy empezando y tengo que estar revisando y revisando las cosas. ¿Y tú, Pati, alguno que te acuerdes de...? Fíjate que a lo mejor no fue tan grande como este que comenta Rulfo de Arding, pero preocupante. Bueno, yo soy bien preocupona y muy intensa, pero bueno, yo creo que algo que sí me marcó fue, teníamos una relación comercial con una empresa italiana y llevábamos la parte administrativa y el poder legal de esa razón social y teníamos que dar cuentas cada cierto tiempo. Entonces tuvimos que ir a hacer una presentación cada quien en su área de cómo íbamos en la parte operativa, administrativa, etcétera, cada uno de mis hermanos. Pero aquí lo que sucedió fue que de repente nos hablan de la oficina sin estar aquí en la ciudad y hubo un detalle mínimo, o sea, pero fue lo que... Se hizo una bomba. Sí, lo que iba a generar que a la persona que nos estaba ayudando en comercio exterior al momento de hacer una Impo Expo, como que omitieron un pago de 3,900 pesos, o sea, realmente simbólica la cantidad, pero pues con el cúmulo de movimientos, de operaciones, pues se les fue por ahí y cancelaban el padrón de importador-exportador, entonces pues era
una situación gravísima porque pues ya no exportas ni puedes importar. Y el detalle es que no podías decir, bueno, pues corro ahorita al banco y pago los 3,000 pesos. No, 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 haz un escrito de Hacienda, o sea, es toda una tramitología que lleva tiempo. Y su tiempo aproximado eran 15 días. Y ustedes con pedidos que Y exportar. no, sí, importaciones de materiales urgentes para continuar la operación de la empresa, no para la continuidad. Y aquí el detalle aparte, pues que me sentía sumamente preocupada porque aparte físicamente pues no estábamos aquí. Digo, la verdad es que la gente que nos ayuda muy competente y bueno, pues yo creo que cada uno de mis hermanos lo puede decir, nuestras manos derechas y los colaboradores pues siempre sumados a salir adelante, pero como quiera no es lo mismo que uno esté aquí y pueda apoyar en masa a sus colaboradores que estando fuera de la ciudad. Entonces sí fue sumamente preocupante, pero también vas aprendiendo. Yo es lo que luego le comento a la gente que me ayuda. Detalles que van saliendo en alguna revisión o algo fue este detalle, a partir de ese día llevamos expediente de eso y ahora surge este otro detalle, pues expediente de esto. Entonces eso nos ha permitido seguir poniendo más controles y seguir siendo muy cuidadosos, tratando de ir 2, 3 pasos adelante y ser muy conservadores en el manejo administrativo. Y pues yo creo que algo que reconocerle a mi mamá, que es súper trabajadora y que vemos que siempre sale adelante de todo, y yo creo que ha sido algo que nos ha ido infundiendo a los hijos y a la familia, que siempre la vemos de pie y que le echa los kilos y le busca y todo. Entonces bueno, pues es de alguna manera también algo que traemos nosotros, ¿no? Problema que va surgiendo, pues buscar la mejor manera de resolverlo y que no vuelva a pasar. Bueno, no, pues ya prácticamente ahorita ya cuánto llevamos, Jorge. Ya llevamos 50 minutos, se fueron bien rápidos. La verdad es que la plática está muy interesante. Gracias. Me gustaría que ya para terminar me fueran platicando cómo ven a la laguna, cómo ven el futuro de la laguna, ustedes que están pues inmersos en un mercado internacional. Ti, Alberto, que te toca ver culturas de diferentes partes. ¿Qué podemos hacer los empresarios para hacer que la laguna crezca desde su perspectiva, para hacer de la laguna y ponerla en los lugares donde yo creo que por las características geográficas, las características de universidades, de número de alumnos, de profesionalización en el campo laboral, todo esto, la conectividad, ¿cómo ven y qué debemos de hacer los empresarios para tener una mejor laguna? Mira, nosotros estamos en 2 importantes clústeres y en ambos hemos tenido la participación de funcionarios de los gobiernos de Durango y de Coahuila, y ellos han presentado pues cuáles son los proyectos que tienen a corto y mediano plazo. La verdad es que la comarca lagunera de Coahuila y Durango se ve muy sólida. Hay muy buenas oportunidades de crecimiento, principalmente en el sector metalmecánico y automotriz. Yo creo que ya está rebasado el eje Saltillo, de Nuevo Saltillo León y Ramos. Y debido a que el Bajío, Monterrey y otras latitudes en México quedaron rebasados, simplemente no tienen la conectividad que tenemos nosotros, se ha vuelto la comarca lagunera el lugar idóneo para la inversión en el sector metalmecánico. Estamos seguros, no tenemos duda alguna, que va a haber muchísimo trabajo. De hecho, vamos a tener que ser mucho más selectivos al momento de definir qué proyectos son viables para Grupo ACB, porque si vienen muy buenas oportunidades, están viniendo empresas de diferentes partes del mundo. Incluso le comentaba a mis hermanos, hay una oportunidad que está bastante pues es una gran oportunidad. Yo creo que vamos a tener que cambiar totalmente la dinámica del negocio. Antes de que iniciara la pandemia en el 2019, los hermanos y tu servidor fuimos a China para hacer una cooperación con unas empresas de allá para fabricar autobuses eléctricos. Por la pandemia ya de alguna manera se puso en stand-by y ya no prosperó, pero ahora volvió otra vez, se le dio nuevamente vida a este proyecto y parece ser que vienen de la empresa más grande que hay en Asia y creo que de las más grandes a nivel global, porque quieren que ACB sea el fabricante de autobuses eléctricos, entre otros productos,
y debido a la experiencia que ACB tiene y por el TEMEC, pues que es una ventaja competitiva que tenemos, China le conviene más entrar por México, fabricar, tener un grado de integración superior a lo que marca la autoridad y penetrar el mercado norteamericano a través de México. Entonces nosotros tenemos el know-how, ya fabricamos actualmente autobuses. Las certificaciones. El conocimiento del TEMEC, o sea, tenemos muchas ventajas que en la región, la conectividad, el ser México, el tener pues el conocimiento de mercado de Estados Unidos y Canadá. Y pues respondiendo a tu pregunta, sí veo que hay un potencial enorme. Creo yo que la comarca lagunera, especialmente en el tema metal mecánico, por la conectividad y por el tema del embargo de China a Estados Unidos. Y por la situación que comentas, va a tener muchas oportunidades de negocio. No te podría decir de otros nichos o otros sectores, pero en el que estamos nosotros, que hemos estado estudiando el mercado, sí vemos una oportunidad bastante importante y bueno, pues tenemos un problema bueno. Vamos a tener que ser muy selectivos y ver qué proyectos nos convienen más. Y esa es la perspectiva que se tiene. Y la vinculación con universidades también para que gradúen gente, que era lo que necesitamos. Ese es un tema muy sensible, porque hace más de una década intentamos hacer una vinculación con universidades de la región para tratar de que sus temarios o sus egresados estuvieran orientados a la necesidad del mercado. Les decíamos a ellos, bueno, ¿para qué tienes una sobrepoblación? De mercadólogos. De ciertos... o de LAES. Exacto, cuando realmente el mercado te está demandando técnicos, electromecánicos, soldadores, yo creo, ¿no? Sí, operadores. Es Tú pasas por la zona industrial de Gómez y de Torreón y ves pancartas de que se requieren operarios de CNC, soldadores. Y eso es inmediatamente te das cuenta que no hay suficientes egresados de las universidades. De hecho, como tal, esa carrera no existe. Sí, el técnico en soldaduría. No existe. O sea, hicimos hace tiempo y tratamos de hacer una vinculación con una universidad, pero inició bien, les dimos los temarios, instruimos a sus profesores para que pues, ellos hicieran lo mismo, pero no se logró, no se pudo concertar. Creo yo que sí es importante que esa vinculación, que las universidades puedan realmente hacer su estudio de mercado y vean que la necesidad es por ese lado, ¿no? Bueno, no, se me hace que voy a tener que dejarla ahí, pero no, porque bien, ya llevamos una hora, un minuto. Sí, la verdad es que estuvo muy padre, se me fue bien rápido la entrevista. Qué Qué orgullo que en La Laguna tengamos una empresa exportadora tan importante. Qué orgullo que además de que es una empresa que empezó su abuelo, ustedes sigan poniendo en alto su nombre y el legado que él dejó, y felicitarlos por ser un equipo tan padre de 3 hermanos que entre los 3 pues están haciendo cosas grandes por México y por la región. Entonces, la verdad la idea era hablar de su abuelo, pero también cada uno de los casos particulares de ustedes creo que da para una entrevista individual, porque estuvo muy padre. Y bueno, pues vamos a seguir platicando y viendo el crecimiento que tiene ACB Group en nuestra región. Y bueno, pues por mi parte, pues darle las gracias a todos los que nos escucharon. Esta historia de 50 años, 50 historias de Coparmex, llega a su fin, pero espérenos en otros episodios que vamos a tener en las semanas posteriores, donde vamos a traer historias tan interesantes como esta, de gente que con su resiliencia, con su trabajo, con su amor a la región, con su amor al trabajo, han logrado poner a nuestra laguna en el mapa internacional y ser un orgullo. Muchas gracias a todos.